Amigos de la tienda Vintage, buenas tardes. El día de hoy quise hacer un video sobre aislamiento de cavidades de guitarras eléctricas. Ustedes saben que los circuitos eléctricos de la guitarra vienen aterrizados siempre, aunque no siempre vienen aterrizados de la forma adecuada y nos generan ruido. Nos generan ruido como este. Esta es una guitarra con micrófonos dobles, de doble bobina. Estos ruidos pueden ser mucho más dramáticos en guitarras con pastillas single coil o de bobina sencilla. Y lo que quería mostrarles hoy era tres distintos casos del tratamiento que se puede hacer a una guitarra para minorar este problema. Este problema se debe a muchos casos. Puede ser el aterrizaje del amplificador, de la conexión en la pared, del aterrizaje del sitio en general, o un problema de un loop de tierra en la guitarra, o que la guitarra básicamente no está bien aterrizada. Este sonido que escuchan en este momento es el sonido normal de una guitarra. Estamos grabando con un amplificador Princeton del 69 que no tiene pin a tierra. Eso influye en el sonido que tenemos. El monitor del computador con el que estamos grabando también genera ese tipo de estática, ese tipo de cosas. Entonces, lo que les voy a mostrar es lo que se puede hacer con una guitarra eléctrica a tres distintos grados, en 3 grados de aplicación diferentes. La idea con el proceso de aislamiento, de blindaje, es cubrir totalmente las cavidades para que haya un aislamiento total. Pero pues algunos fabricantes, lo vamos a ver en algunas de estas guitarras, lo hacen parcialmente para mejorar la situación. Entonces el primer caso es esta guitarra, es una Les Paul que no tiene tratamiento de ninguna clase. Estamos en la posición del medio con potenciómetros a 100%, tono al 100%. Este es el nivel de ruido que podemos esperar de esta guitarra. Como les comentaba, en guitarras de bobina doble el ruido puede llegar a ser molesto y la idea es hacer algo al respecto. Bien, guitarra sin tratamiento. ¿Okay? Voy a bajarle el volumen, voy a cambiar de guitarra y les voy a mostrar otro caso. Bien, nuestro segundo caso es una guitarra Les Paul, también como la anterior, pero esta guitarra, como pueden ver, voy a acercarla un poco. A esta guitarra se le aplicó una capa de pintura aislante en la cara interna, donde van los potenciómetros, ¿sí? Se le aplicó en esa cara, se le aplicó las argollas a las que van conectadas los potenciómetros, de manera que se genera una tierra general para todos los potenciómetros y en términos generales se aterriza todo el circuito. Como pueden ver, es una guitarra que todavía presenta ruido, pero si la comparamos con la anterior, el nivel de ruido es un poco menor. Tenemos el amplificador al mismo nivel y los potenciómetros al máximo. Un fenómeno que ocurre cuando hay problemas de aterrizaje es que al tocar las cuerdas, normalmente nosotros con nuestro cuerpo acabamos de aterrizar el circuito. Entonces es algo muy común y depende del gusto del guitarrista si quiere hacer un proceso de blindaje o no. Pero entonces este es nuestro segundo caso. Bien. Nuestro tercer caso es una guitarra Yamaha SG, guitarra japonesa. Veamos la cavidad. Qué pena con ustedes, aquí ya le bajé volumen. Veamos la cavidad. La cavidad presenta el mismo tratamiento que la anterior, pero se observan, ese tratamiento se hizo en la cara posterior y parte de la cara lateral. No está aislando completamente el circuito, pero hay un grado de aislamiento mayor con respecto a la Les Paul que veíamos anteriormente. Ahora, si escuchamos la guitarra, nos vamos a dar cuenta que el nivel de ruido que se presenta es mucho menor, debido a que está mejor aislada, mejor blindada, digámoslo así. Siempre vamos a tener el decremento en el ruido cuando cerremos el circuito. Entonces, estos dos casos anteriores se trató la guitarra mediante pintura aislante, ¿ya? Una pintura que se puede conseguir en almacenes de pinturas o en Home Center o en Easy. ¿Correcto? Les voy a mostrar un último caso y ya es una guitarra que se trató con un proceso de apantallado, que ya van a ver en la foto en qué consiste, que es un proceso que se realiza con
cinta de aluminio o cinta de cobre, que son cintas conductivas y sirven efectivamente para aislar básicamente la cavidad de la guitarra. Y vamos a ver cuál fue el resultado. Es en estos casos en los que les estoy mencionando probablemente el más efectivo de los blindados que hay en estas guitarras, ¿correcto? Pueden ver en la imagen el proceso que se realizó con esta guitarra. Ahí está todo el apantallado que se hizo, en este caso con cinta de aluminio. Y el resultado es este. No estoy colocando mis manos sobre ninguna parte del circuito, no estoy aterrizando nada. Como pueden ver, no hay variación entre la guitarra con las cuerdas al aire, por decirlo así, y sin ningún tipo de contacto de mi parte. La guitarra está completa, absolutamente silenciosa. ¿Esto por qué? Porque básicamente lo que se hizo por dentro, que vieron en la foto, es aislar toda la parte eléctrica y conectar esa parte eléctrica a la tierra de la guitarra, que viene conectada normalmente a las partes metálicas. Entonces, si tienen guitarras ruidosas, esta es una excelente posibilidad de aminorar esos ruidos tan molestos sin realmente perder, perder ruido. Está un poquito desafinada, pero eh, opciones para mejorar el sonido de nuestra guitarra: el blindaje de las cavidades internas. Eh, Muy bien, esto es todo por hoy. Los espero la próxima. Si tienen alguna duda, me escriben y con mucho gusto les contesto alguna inquietud que tengan. Este proceso no afecta el tono de la guitarra. Hay muchos mitos sobre que el apantallado afecte los brillos y todo ese tipo de cosas. Hay un artículo interesante que probablemente les comparta en la información del video, donde se explica por qué no ocurre esto. Muy bien, amigos, esto es todo por hoy. Los espero en la próxima entrega de la tienda Vintage. Se cuidan.